El agua, anhelo de siglos para las tierras sedientas españolas resecas por el sol, ha sido buscada y encauzada. Transformar el campo español fue una de las obsesiones del régimen franquista. Pantanos y acequias convirtieron miles de hectáreas de secano en tierras de regadío. El gozo de los campos fecundados se refleja en los nuevos pueblos cuidados, limpios y sanos. Hasta 300 poblados de colonización se levantaron por todo el país, sobre todo en Andalucía, Extremadura y Aragón. Miles de familias, avaladas por certificados de buena conducta moral y política, se convirtieron en colonos. Pueblo Nuevo, con sus calles de limpio trazado. Y luego después vinimos nosotros, que éramos pequeños agricultores, más jóvenes. Bernardo Tomillo fue el colono más joven de Pueblo Nuevo del Guadiana, en Badajoz. A sus 84 años nos enseña orgulloso los títulos de unas propiedades que se ganó con mucho sudor. A mí no me han dado nada. ¿Qué me entregaron? La casa me la dieron por 40 años, que la he pagado. Y la tierra me la dieron por 25, que la he pagado también. También en Sariñena, capital de los monegros, miles de personas saludan a su excelencia que corresponde... A pesar de los esfuerzos propagandísticos del nodo, la política de colonización franquista no acabó con las desigualdades del campo. Se vendió como una reforma social para acabar con la desigual estructura de la propiedad, sobre todo en las zonas latifundistas. En eso fue una especie de cortina de humo porque no se cambió sustancialmente eso. Ante el generalísimo funcionan los potentes tractores que laboran las tierras de Monte Sodeto. En Sodeto, Huesca, un centro de interpretación recoge con maquetas, fotos y aperos la peripecia de los primeros habitantes de los pueblos de colonización. Ni había ni agua, ni luz, ni teníamos leña para guisar, o sea, nada. Yo estoy contenta de haber venido, sí, porque hoy allí no teníamos nada y aquí pues hoy he criado a los hijos más o menos bien, los he casado a todos. 50 años después de su creación, algunos de estos pueblos aún conservan los símbolos del régimen que los creó. En la mayoría se mantiene en pie el patrimonio arquitectónico y, sobre todo, las vivencias de las 60.000 familias de colonos, protagonistas olvidados de esa aventura que fue la colonización. Nos han dado una buena parcela, una casa con un buen corral, una yunta de vacas muy buena que con la becerra la tengo pagada. Televisiones públicas y privadas. El panorama se amplía sin duda. Todas ellas parecen tener la pretensión de sobrevivir gracias a la publicidad. A finales de los 80, el panorama audiovisual español hervía. Aún no estaba en vigor la ley de televisión privada cuando se abrió el pastel. Un grupo español, el Canal 10, emite desde Londres para España. En 1988, Canal 10 se convirtió en la primera televisión privada de España. 2 años por delante de Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Hasta el momento de iniciar nuestra programación nocturna... Pues emitía series y películas, deportes. Yo tuve la suerte de que el único programa que se hizo de producción del canal se llamaba 10x10 y era un programa de música que presenté yo en ese momento. Vamos a ver imágenes de un concierto de Gowers grabado para los espectadores de Canal 10. Había que pagar por recibir esa emisión. Yo no sé quién pagaba. Mon, actual presentador de Televisión Galicia, recuerda que aquella aventura tuvo una vida efímera, de enero a septiembre. Canal 10 no llegó a los 4.000 abonados y la mayoría ni pagaban por las constantes averías. Suscripción, 3.000 pesetas mensuales. La empresa nació, creó una expectación, está claro que se precipitó en el calendario y no supo resolver técnicamente el desafío de una televisión toda emitida por vía satélite. Enrique Vázquez fue el encargado de dar explicaciones públicas. Canal 10 tiene todos los problemas del mundo, hay que reconocerlo así, que son de naturaleza principalmente técnica. Fue un negocio que salió mal. Negocio que levantó una estela de rumores sobre quién estaba detrás del proyecto, cuyo principal inversor fue un empresario andorrano. Talarevich ha dejado Canal 10 con una deuda superior a los 1.500 millones de pesos. Realmente fue un intento fantasmagórico de crear un precursor de la televisión privada 2 años antes de que se pusieran en marcha los canales privados
y fue un intento económico-político, una mezcla rara. Bustamante, destacado investigador de la historia de las televisiones en España, ya alertaba en el 88 del control político sobre los medios. Se está dando incluso con un cierto fomento de los gobiernos. Desde el punto de vista político creo que es más importante verlo como la tentación permanente del poder en España, de los gobiernos, de controlar todos los canales, tanto la televisión pública como la televisión privada, ¿no? Para la historia de la televisión, Canal 10 fue la anécdota. Tiendas y comercios dan a Madrid rango y categoría de gran ciudad. La guerra duró más de medio siglo. En una acera, Galerías Preciados. En la de enfrente, el Corte Inglés. El público se siente verdaderamente atraído y sugestionado. Las dos empresas, a mediados del siglo XX, revolucionaron con sus nuevos métodos el comercio en España y crearon las rebajas. La entrada en tropel de los posibles compradores tiene caracteres de invasión. Todo nació del empuje de dos emigrantes asturianos, dos primos, que cruzaron el Atlántico a principios del siglo XX para hacer fortuna en Cuba. Pepín Fernández, futuro dueño de Galerías Preciados, y César Rodríguez, fundador del Corte Inglés. La peculiar filosofía de vida de estos emigrantes, convertidos en indianos, impregnó todos sus negocios. Yo entré de botones, lo que entonces era un Paco botón, entró con 16 años en el Corte Inglés allá en los años 60. Nos confirma que las normas internas eran muy exigentes. Tú podías ascender, pero tenías que pensar en ti y no en los demás. Tenías que demostrar que ibas a ser un hombre de empresa, lo que entonces se llamaba un hombre corti. Y eso suponía muchas veces estar dispuesto a acuchillar al que tenías al lado. Tenías un futuro, pero ese futuro podía suponer renunciar a muchas otras cosas. Una ganga de 6 pesetas ha bajado a 1,90. Hasta los años 60, Galerías Preciados fue la líder indiscutible. El Corte Inglés solo le seguía el paso. En Madrid, Barcelona. La situación dio un vuelco al fallecer César Rodríguez, el primer dueño del Corte Inglés. Su sucesor, su sobrino Ramón Areces, invirtió la herencia multimillonaria en una insólita expansión que descolocó a su rival. Este es el hombre, Ramón Areces Rodríguez. El nuevo presidente del Corte Inglés se convirtió en uno de los hombres más poderosos de España. Es hoy el español que más ingresos declaró a Hacienda. Ramón se dedicó a robarle gente a Pepín. La competencia entre los dos grandes almacenes fue despiadada, como cuenta en su libro Javier Cuartas. Lo publicó en 1990, pero nos dice el Corte Inglés impidió que llegara a las librerías comprando todos los ejemplares, los 20.000. Lo que se trató fue de frenar su distribución utilizando el poderío empresarial. Cuartas ha conseguido reeditarlo en pequeñas tiradas. Es su versión sobre un tema tabú, la historia del Corte Inglés. Es una aventura, es una gesta humana apasionante de una familia de campesinos que emigran en el 19 y principios del 20 de Asturias a Cuba y que regresan y revolucionan el concepto de la distribución comercial en España. El Corte Inglés, nuevo propietario de Galerías Preciados. Sí sabemos cómo acabó la lucha de titanes. Hace 15 años, el Corte Inglés compró Galerías y se convirtió en un gigante que no ha parado de crecer. Hoy es la segunda mayor cadena de grandes almacenes de todo el mundo. Y estos días se vuelca en las rebajas, ese fenómeno que creó junto a Galerías Preciados allá por los años 40. Los precios están a la vista. Aquí no se engaña a nadie. El que quiera picar, que pique. Agosto 1947. Los habitantes de Cádiz están en estado de shock. Una brutal explosión ha hecho saltar por los aires a un barrio entero de la ciudad. La dictadura intentó silenciar el suceso. Imposible. Había 147 muertos y miles de heridos. De las tijeras de la censura se salvaron algunas fotos y estas imágenes, sin sonido, sin cadáveres. Aquello fue tan horroroso para mí, porque dentro de mi edad fue horroroso y no lo olvidé. Ángela tenía entonces solo 3 años y estaba en la casa cuna, donde murieron 26 niños. Lo que yo recuerdo fue que yo estaba escondida como en un boquete. Claro que sería la cuna. Escondidita así, yo veía la gente corriendo, yo aterrorizada viendo a la gente correr para allá, la gente corre para acá.
Había estallado un polvorín militar, más de 2.000 cargas de profundidad y de minas submarinas. Cádiz se quedó sin luz ni agua. Miles de gaditanos perdieron sus casas. Volaron los astilleros, la principal industria de la ciudad. Y la onda expansiva se llevó por delante al barrio de San Severiano. Aquí precisamente era el sitio donde paraban los camiones. José Antonio Aparicio reconstruye para nosotros sobre el terreno aquella tragedia. Nos enseña documentos oficiales, hasta ahora materia reservada, que demuestran que todo pudo haberse evitado. No es que sea una catástrofe, es que es una catástrofe anunciada. Existen, pues, informes de la Armada donde se advertía del peligro de explosión 4 años antes de que sucediera. Pero nadie hizo nada. Y cuando el arsenal estalló, el régimen impuso silencio y dio carpetazo judicial al asunto. Se determinó el sobreseimiento de la causa y desde entonces hubo un silencio que hasta fecha de hoy pues, se sigue manteniendo en torno a lo que ocurrió aquel día. Han pasado 62 años y solo un discreto monumento recuerda a las víctimas. Aunque la época de la represión es ya historia, la mayoría de los supervivientes prefiere no hablar. Por ser militar, eso por ser militar lo tuvieron callado, eso está claro. Eso por ser una cosa de los militares, como antiguamente esto se tenía muy tapadito, muy eso. Estuvo ahí para que lo olvidaran la gente. Entre el confeti y las serpentinas, el cortejo... Para favorecer ese olvido, al año siguiente de la explosión, Franco permitió a Cádiz recuperar su carnaval, unas fiestas que estaban prohibidas entonces en toda España. Cabalgatas y chirigotas sirvieron aquí para encubrir la mayor catástrofe de la posguerra española. Este lingote que ustedes ven pesa 200 kilos y es uranio. Uranio español extraído de minas españolas. Durante los años 60 y 70 España era una potencia en uranio. Hasta 19 minas se llegaron a explotar repartidas por todo el territorio. Minas a cielo abierto donde a golpe de dinamita se buscaba la materia prima de la energía nuclear. Aquí está, según los cálculos más actualizados, el 70% de nuestra reserva total de mineral de uranio. Pero el uranio español también se buscaba bajo tierra. El polvo mineral y las emanaciones del radiactivo gas radón son los peligros de esta mina. Los mineros perforaban la roca en dudosas condiciones de seguridad. Pues ahí había un muelle de carga, ese que se ve ahí, y aquí había un terraplén, un montón de tierra enorme. Juan Pedro Hidalgo es hijo de uno de aquellos mineros del uranio que desafiaban el peligro a cambio de un sueldo. Era casi un privilegio, ¿no? Los años en que entró mi padre era un privilegio el tener este tipo de trabajo porque era un sueldo continuo y seguro. Para obtener 1 kilo de uranio hace falta remover 1 tonelada de tierra. Poco a poco, las minas de uranio dejaron de ser rentables y de explotarse. La última, la de Saelices, en Salamanca, se cerró en el año 2000. Durante 26 años, estas canteras han abastecido de combustible a las centrales nucleares. Pero ahora ya no quedan mineros picando la piedra, porque la mina ha echado el cierre. En estos 8 años, las minas se han restaurado medioambientalmente. También el precio del uranio se ha disparado. Un posible renacer de la energía nuclear ha llegado a multiplicar por 6 su precio. No creo que en España se vaya a producir este relanzamiento nuclear. El problema viene de países con menos garantías democráticas. Estoy pensando en China, estoy pensando en Irán, estoy pensando en este tipo de países que sí podrían encargar reactores a las industrias occidentales y hacer subir el precio del uranio. Y en este caso, pues efectivamente los yacimientos españoles se podrían explotar. Hoy, 2 multinacionales extranjeras, una canadiense y otra australiana, han puesto sus ojos en nuestras reservas de uranio. Tenemos 18 meses para hacer un estudio de viabilidad de los yacimientos. No será solo económico y técnico, sino que también debe de tener en cuenta cuestiones sociales y del medio ambiente. De momento son solo prospecciones y estudios. Todo dependerá del mercado. Si el uranio sigue subiendo, podríamos volver a una minería como la de hace 30 años. España tiene la segunda reserva de uranio de Europa. Dallas. A principios de los 80, esta cabecera se veía en el mundo entero. Dallas inauguraba un nuevo género, el culebrón de alto presupuesto. He sido la perfecta dama, encantadora, ingeniosa y sobria.
Me parece que vas a 90 por hora hacia un desequilibrio nervioso. Gran parte del atractivo estaba en él, en JR, un villano cínico y arrogante que de puro malo resultaba simpático. ¿Es que no vas a compartir tus secretos con tu hermanito? Tú haz lo que te digo. Era una serie pensada para el verano, pero funcionó y estuvo 13 temporadas en antena. En España la estrenó la 2 hace ahora 30 años. En su momento arrasó y de aquí es la fama de la serie, que 30 años después pues todo el mundo lo tiene en la memoria colectiva, al JR, a la Pamela, al pendón de la Suelen, como decía el JR. O sea, eran personajes que la gente los tiene muy interiorizados. Y tanto que caló entre la gente. Estas coplas estaban en boca de todos. Cuánto jaleo, cuánto follón. Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón. Sufríamos de una auténtica Dallasmanía. Esta noche está con nosotros Patrick Duffy o Bobby Ewing. Buenas noches. Una de las claves del éxito eran sus finales de infarto. Han disparat contra JR. Y también fue pionero el doblaje al catalán, al euskera y al gallego. No pot ser. Nunca se ha repuesto, pero sigue viva en internet. Los fans de la serie continúan jugueteando con ella. Eso también es como un signo de nuestro tiempo, ¿no? El retomar cosas antiguas o cosas modernas y rehacerlas a gusto del consumidor. Coger a lo mejor imágenes de la Guerra de las Galaxias y montarlas como la cabecera de Dallas o de Star Trek. Y eso es muy divertido y eso hace también que esas cosas no se pierdan. Un juego visual que nos permite revivir Dallas 30 años después. Esta llamada a concejo se grabó hace casi 30 años. El toque de campana convocaba a los 200 vecinos de Figueruela de Abajo, un pequeño pueblo de Zamora. Vamos a echar un concejo mañana. Todos tenían que arrimar el hombro en trabajos comunitarios, quitar barro de la calle, limpiar acequias o cazar al lobo. Un momento. Mira, vamos a organizarnos ahora. Y bueno, yo entonces tenía una ilusión por el pueblo y me gustaba que se mejoraran las cosas, poner el teléfono que tampoco... Hoy encontramos al antiguo alcalde sentado a la puerta de casa. Es uno de los 60 habitantes que quedan en Figueruela, casi todos pensionistas. En cuanto dejemos de existir aquí, que habemos una promoción de una edad más o menos ya de 70, 80 años, pues yo creo que este pueblo se cierra completamente porque la gente joven no viene aquí al pueblo y a nadie. Pero hace 30 años hubo algún joven que lo intentó, como José Antonio, entonces pastor de ovejas vocacional. Bueno, la vida de pastor es muy bonita, ¿no? Lo que pasa es que es muy sujeta, ¿no? Y al final me cansé, porque es que las ovejas, pues, como bien sabe todo el mundo, es una cosa de 365 días de trabajo y no se aguanta. En las últimas décadas, la falta de recompensa, de estímulos, ha vaciado de jóvenes los pueblos del interior de España y el proceso parece irreversible. La gente lo pasa mal por ahí, pero no regresa a los pueblos. ¿Por qué? Pues porque esto está muy abandonado. Lo han dejado abandonar de tal forma que el regresar aquí ya es complicado. Apenas un 3% de la población española vive en estos pueblos de menos de 1000 habitantes. En Figueruela de Abajo, solo 3 vecinos siguen en activo. Y esto se toca para que la gente acuda a la reunión. Una es Mari, la alcaldesa. Subimos con ella al campanario porque hoy, después de muchos años, toca llamada a concejo. La reunión de vecinos es clave. Por fin les llega el proceso de concentración parcelaria. Para los vecinos de Figueruela de Abajo, el agrupamiento de fincas llega demasiado tarde. Nadie cultiva las tierras, apenas quedan pastos ni ganado. Las llamadas a concejo tienen los días contados. A mediados de los 80, los atracos a los bancos provocaron una auténtica alarma social. En un solo año, el 84, se cometieron más de 6.000 asaltos. Una caja de ahorros en San Sebastián. En un plazo de unos 3 años he sido atracado unas 9 veces. Pues he sido atracado 8 veces durante los últimos 3 años. Y en esta oficina hemos sido atracados 11 veces. Esta es la madre del cordero. Detrás de aquellos miles de atracos casi siempre estaba la droga. Mejor dicho, la heroinomanía.
La adicción a la heroína provocó una avalancha de jóvenes dispuestos a todo para conseguir dinero rápido. Eran atracos realmente violentos, utilizaban casi siempre la famosa recortada. Se vivía pues como una vorágine. Eran 6, 7 atracos diarios en Barcelona. La presión que eso supone, y los resultados eran muy buenos, se detenían a muchísimos individuos. Los geos rodean ya la entidad bancaria de Barcelona, donde... Aquel 10 de octubre de hace 22 años, algo salió mal. Los atracadores se atrincheraron en la oficina con 9 rehenes, entre clientes y empleados. La pesadilla duró 10 horas y acabó con la intervención de los geos. La operación policial terminó con éxito y los rehenes fueron rescatados sanos y salvos y los atracadores detenidos. En aquella época las oficinas eran oficinas muy bunkerizadas. Acceder a la misma oficina es hoy más fácil que en los 80. Han aumentado las cámaras de vigilancia y la seguridad de los empleados. Lo que ha disminuido es el dinero contante y sonante. Esa dificultad de conseguir dinero hace que el importe de botines sea relativamente bajo y que disuadan de cometer nuevos atracos. Por eso es que hemos pasado de 4.000 atracos a 400 en toda España para todos los bancos y cajas. Ahora hay un 90% menos de atracos y eso que el número de sucursales casi se ha doblado. También ha cambiado el perfil del atracador. Entonces la mayoría eran heroinómanos con pasamontañas. Hoy son profesionales vinculados a las mafias internacionales. Buscamos en una librería de Viejo al protagonista del primer alboroto escolar de la democracia, el libro rojo del cole. Hoy no es fácil encontrarlo porque hace casi 30 años fue secuestrado y perseguido como pocos. Este libro, el libro rojo del cole es su título, está siendo retirado de centros escolares a donde había llegado. Todo comenzó en 1979. A España llegaba una obra editada 10 años antes con éxito en toda Europa. Parodiaba el libro rojo de Mao y trataba con ironía y desenvoltura temas para adolescentes. Los conceptos que se vierten son, íbamos a decir, verdaderamente disolventes de la sociedad y disolventes también de nuestra idea de la familia y de los valores morales. En la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Madrid. El núcleo de la batalla se libró en el Ayuntamiento de Madrid, entonces de izquierdas. La concejala Cristina Almeida era quien había decidido regalar por Reyes lotes de libros a los colegios y entre ellos iba el libro rojo del cole. Iba desde el Quijote hasta libros de poesía, de cuentos, de novela. Pero es que los directores del colegio estaban contentísimos con que yo les mandara lotes de libros, que era la primera vez que se había hecho para poder tener una biblioteca dentro de los colegios y que los niños leyeran cosas. Que va ese libro, como si va, más nefasto me parecería Mujercita, ¿se entiende? Para mí, desde el punto de vista de la tontería. El dibujante Romeu, encargado de las ilustraciones, aún se sorprende de la reacción furibunda contra el libro. Lo que pasa es que estábamos en la España nacional católica y lo que era normal en Europa y en el resto del mundo, aquí parecía una insensatez de rojos y masones. Sus famosos personajes subrayaron el tono humorístico del libro rojo del cole. Yo tenía una especie de serie que era la Liga de los Simbata, que eran unos niños que reaccionaban contra el establishment. Y este libro pretendía hacer eso mismo, o sea, oponerse a la educación vigente, que era una educación anticuada y decimonónica. El libro se retiró de librerías y colegios por orden judicial. Mejor publicidad que la que se le hizo era imposible de hacer, ¿no? Luis Martínez Ros fue el editor del libro rojo del cole. Su atrevimiento casi le lleva a la cárcel, pero tras el secuestro del libro, las ventas y ediciones piratas se dispararon. Y bueno, ya la cosa se descontroló. Algo gracioso que cambió las rudimentarias armas que llevaban los chavales en los dibujos de Romeu y les puso pistolas y metralletas y cosas así, ¿no? Ahora está pensando en la reedición del librito. Al fin y al cabo, el tiempo lo ha convertido en un pequeño símbolo de la lucha por la libertad de expresión. Nacido en mi tierra. Cuando se emitió esta gala benéfica de Televisión Española en la década de los 70, todo el mundo conocía ya a Antonio Machín y a sus angelitos negros. Dos gardenias para ti. Para entonces llevaba 30 años afincado en España, había salido muy joven de Cuba, tal vez por eso, por el poco tiempo que vivió y cantó en su país natal, allí es hoy casi un desconocido. Tú preguntas acá en Cuba
¿sabes quién es Antonio Machín? Y te dicen que no. Encontramos a María de los Ángeles, sobrina de Machín, en La Habana. Nos enseña con orgullo las fotografías y recortes de prensa de su tío que dan fe del éxito arrollador que tuvo en medio mundo. El bolero le debe mucho a Machín. Y haber hecho que tantas personas de tantas generaciones bailaran con sus canciones. A través de la radio, la cálida voz de Machín enamoró a la España de la posguerra. Las salas de fiesta se llenaban para bailar al son de sus boleros y de sus inseparables maracas. Fueron unos años muy duros y entonces la gente estaba deseosa de eso, de oír cosas bonitas y tal, ¿no? Y cosas entrañables como podría ser Madrecita del Alma Querida, Angelitos Negros. A este gitano del barrio de Gracia de Barcelona le llaman el rey del bolero. Logró revitalizar un género que pasó a un segundo plano con la irrupción del rock de Machín y otros grandes. Moncho aprendió los secretos de la canción romántica. No hay que tener una voz como Pavarotti para poder cantar un bolero, sino saber llegar al corazón de las personas. Yo creo que el bolero jamás de los jamases pasará de moda, porque siempre nos vamos a enamorar y siempre nos vamos a desenamorar y siempre nos van a dejar por otra persona y siempre vamos a dejar por otra o siempre vamos a querer a dos a la vez. Como en la letra de la canción, el corazón de la cantaora Maite Martín está dividido entre el cante flamenco y los boleros. Contigo aprendí a ver la luz. Hace 15 años, ella y el pianista de jazz Tete Montoliu reinventaron el género. A punto de sacar un nuevo disco, Maite Martín sigue nutriéndose de las enseñanzas del maestro Machín. Esa voz de caramelo, esa sensibilidad maravillosa, esa manera de interpretar el bolero, yo creo que nadie lo ha hecho así. Nadie se lleva nada. Y nadie lo discute. 35 años después de su muerte, sus boleros son eternos. Tanta ambición para qué. En 1978, en plena transición democrática y con la Constitución a punto de aprobarse, todas las confesiones religiosas, cristianas o no, reclamaban el reconocimiento del derecho fundamental a la libertad de culto y religión. Si la nueva Constitución sale adelante tal y como está perfilada, en nuestro país ya no se volverán a cometer atropellos contra las confesionalidades no católicas. España, en virtud de la Carta Magna, dejaría de ser la llamada Reserva Espiritual de Occidente para convertirse en un Estado aconfesional, algo que parecía satisfacer a todos. Todas las confesiones religiosas y hasta incluso hoy la católica romana estiman que el Estado no debe ser confesional. La Constitución y la Ley de Libertad Religiosa que se aprobó en 1980 garantizaron este derecho. La ley estableció en su artículo primero que las creencias no serían motivo de desigualdad. Lo que se busca en la actualidad es tener un máximo de independencia, poder hablar de una iglesia libre en un Estado libre. Opinión, la ley como está ha funcionado, sigue funcionando y no veo ninguna necesidad de ningún tipo de reforma. Porque tras 30 años de funcionamiento, uno de los proyectos del Gobierno sería reformarla para adaptarla a la nueva realidad social. Del borrador solo se han filtrado algunas cuestiones, como la extensión de algunos privilegios de la Iglesia Católica, que sigue siendo la mayoritaria, al resto de confesiones religiosas. Solamente hemos tenido el problema de la denominación, porque nos ponían como asociación, dado que la Iglesia Ortodoxa es una iglesia. Nosotros lo que pedimos también es la famosa cruz en la declaración de la renta. Pero esto tiene que ser un acuerdo con todas las religiones. Desde 1992, los acuerdos de cooperación permiten a las confesiones religiosas minoritarias firmar convenios con el Estado, por ejemplo, para impartir sus enseñanzas en los colegios si hay demanda. Gracias al compromiso de colaboración entre la Santa Sede y el Gobierno, la Iglesia Católica recibe del Estado unos 6.000 millones de euros cada año, de los que la mitad se destinan a la educación. La mejor financiación de las religiones es que las financien los fieles, no el Estado.
religioso y que si quieren una formación religiosa, que lo hagan en las iglesias y en las casas y en las familias que lo deseen. En el día a día los conflictos surgen al conjugar las manifestaciones externas de la religión, como el velo o los crucifijos, con otros derechos, como el de la libertad de conciencia que defiende el movimiento laico, un choque al que debería dar respuesta la nueva ley. Patrimonio de